Hoy vamos a aprender, igual en el otro servicio, cómo poder nosotros tener la soberanía, cómo tener el gobierno, cómo tener a Jesús como nuestra cabeza. Y créanme que usted se va a asombrar de los principios espirituales que encontramos en la palabra en relación a esa perfecta voluntad de Dios, que Jesús sea nuestro Señor. Porque ahorita Jesús, para todos nosotros, Jesús es nuestro Salvador. Es nuestro Redentor. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Somos salvos por gracia. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Sin embargo, otra cosa es que Él llegue a ser nuestro Señor. Cuando hablamos que Él es nuestro Señor, es porque Él gobierna nuestra vida. Estamos totalmente sometidos a su gobierno, a su soberanía, a su voluntad. Ya no existimos, ya no vivimos para nosotros, existimos y vivimos para sus propósitos divinos, porque Él nos hizo, por Él, por medio de Él y para Él fuimos hechos. Es lo que está escrito. Muy bien, así es que empecemos por Proverbios capítulo 4. Y en Proverbios 4 vamos a leer el versículo 7 al 9. Mira, aquí hay unos misterios, hay unas perlas, tesoros escondidos en esta parte de la escritura. Vean lo que dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. ¿Está claro? Dice, ante todo, ¿qué hay que adquirir? Sabiduría. Y dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y hablando de la sabiduría y la inteligencia también, pero sobre todo la sabiduría, dice, engrandécela, ¿sí? O exáltala, y ella te engrandecerá. O sea, engrandécela, ¿sí? Y ella te engrandecerá. Esto es poderoso. Está hablando de la sabiduría. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mira qué tremendo esto. O sea, no es, mire, está disponible para todos, pero no es para cualquiera. Es para los que estén dispuestos a abrazar la sabiduría. ¿Qué es abrazarla? Es retenerla, es atesorarla, es estimarla, es tenerla como Dios quiere que la tengamos, por sobre todas las cosas. ¿Escuchó? Es tener a la sabiduría por sobre todas las cosas en nuestra vida. Y entonces, cuando la hemos abrazado, la hemos estimado, la hemos puesto como lo primero de lo primero en nuestra vida, ¿qué va a ser la sabiduría? Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué poderoso esto. Ahora bien, mis hermanos, cuando dice adorno de gracia, esta palabra adorno al final habla de una corona, habla de una guirnalda, de algo que le ponen a alguien, a una persona que le dan un sitio de honor. Que la ponen en un sitio de honor. Entonces dice que si nosotros abrazamos y estimamos la sabiduría, si la ponemos por sobre todas las cosas en nuestra vida, como prioridad número uno en nuestra vida, nos va a dar ese adorno de gracia, nos va a dar ese lugar de honor, mis hermanos, sobre nuestra cabeza. Y una corona. Esta corona de hermosura, esta palabra de hermosura, ¿sabe qué significa? Significa gloria, significa brillo. Mire, si abrazamos la sabiduría, nos va a dar una corona de la gloria de Dios, con el brillo de Dios. Mire, ¿qué más queremos nosotros sobre nuestra cabeza? ¿Sí? Ahora bien, ¿quién es la sabiduría? Primera de Corintios, acompáñeme, porque esto es lo que hay que ir aprendiendo, ¿sí? Y es por eso que yo voy a ir despacio en todas estas enseñanzas o prédicas, como usted quiera, no sé. Pero Primera de Corintios 1:24 claramente dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿de qué nos está hablando este versículo? Nos está hablando de tener a Cristo, la sabiduría, como la prioridad en nuestra vida. A Cristo por sobre todas las cosas. Y mire, cuando nosotros abrazamos, estimamos a Cristo, se convierte en lo más valioso para nosotros. Cuando Cristo llega a ser nuestro tesoro, mis hermanos, entonces Él va a estar sobre nuestra cabeza como un adorno,
como una corona de gloria, como una corona de brillo. Y cuando Cristo está sobre nosotros, porque Él es la corona, Él es nuestra herencia, ¿cuánto lo creen? Sí, cuando lo hacemos a Él nuestra cabeza, cuando Cristo es nuestro soberano, ¿cómo lo hacemos? Pues adquiriendo la sabiduría, adquiriéndolo a Él, estimando la sabiduría, estimándolo a Él. Entonces Él va a estar como una corona de autoridad, como una corona de gloria sobre nuestra cabeza, mis hermanos. Entonces nuestra vida va a cambiar. Mire, yo le aseguro, es más, le prometo que no va a haber demonio, diablo que se pueda resistir cuando ve esa corona de gloria, de brillo sobre nuestra cabeza, porque es Cristo sobre nosotros. Cristo está en nosotros como nuestro Salvador cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Cristo está en nosotros cuando lo recibimos como nuestro Redentor. Pero cuando nosotros crecemos espiritualmente, cuando nosotros empezamos a hacer lo que vamos a aprender en esta hora, mis hermanos, Él se va convirtiendo en nuestro Señor, en nuestra cabeza, en nuestro soberano, como una corona de gloria, de brillo, de exaltación, mis hermanos, para nuestra vida. ¿Estamos? Entonces imagínense cómo va a ser nuestra oración, imagínense cómo va a ser nuestra intercesión, imagínense cómo va a ser la batalla espiritual o cuando batallemos espiritualmente, si Él es el soberano en nuestra vida. ¿Cómo va a ser nuestra intercesión, mis hermanos, si todo lo vamos a estar haciendo bajo su gobierno, bajo su voluntad, bajo su guianza por obra del Espíritu Santo en nosotros? Esto es poderoso. Jesús tuvo esta experiencia, Jesús el hombre. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue bautizado? ¿Qué sucedió cuando Él salió del agua? Usted lo puede ver en Mateo y lo puede ver en Lucas. Sucedieron dos cosas. Él subió del agua y obviamente Él no fue bautizado para arrepentimiento, porque Él no tenía nada de que arrepentirse. Él no fue bautizado para hacer un pacto con Dios, para ser restaurado a la imagen de Dios, porque Él era el Cordero perfecto. Él fue bautizado para poder tomar todos los pecados de todos los que se habían arrepentido y se habían bautizado. Y hay otros misterios en eso. Pero cuando Él subió del agua, vea lo que sucedió en Jesús. Primero vino el Espíritu Santo. En Lucas dice corporalmente, como paloma, no que era una paloma, sino por esa delicadeza, esos atributos de una paloma. Usted sabe que las palomas no tienen hiel. ¿Sabía usted eso? Las palomas no tienen hiel. Por eso en el Cantares a la esposa del Cordero, Jesús le dice, me ama, paloma mía, perfecta mía. Estamos, y por supuesto, ahora me doy cuenta que eso va acorde a lo que vamos a aprender. Dice, perfecta mía, paloma mía, perfecta mía, porque la paloma no tiene hiel. La paloma tiene la particularidad de ver hacia adelante, mis hermanos. No está distrayéndose hacia los lados, va hacia adelante y con el macho que se aparea, ahí se queda. Aunque el macho se muera, allí se queda. Ahora, no estoy diciendo que lo natural, si usted es menor de 60 años, mujer, usted se tenga que quedar así, o varón, ¿sí? Más vale que se case que estarse quemando. Huele a humo. No. Entonces, cuando Jesús salió del agua, sucedieron dos cosas poderosas. Vino el Espíritu Santo sobre Él, pero luego vino sobre la cabeza de Jesús también una voz. ¿La voz de quién? La voz del Padre, que vino con su amor omnipresente, su amor divino, con las 4 dimensiones de su amor, la altura, el largo, el ancho y la profundidad de su amor. Vino sobre la cabeza de Jesús diciéndole, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Por lo tanto, mis hermanos, vea, ahí estaba en ese momento del bautismo, ahí estaba el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo sobre Jesús. Es por eso que cuando Jesús dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se resume en Señor Jesucristo. Eso es poderoso, porque ¿sabe qué recibimos? O qué visión recibimos, mis hermanos, cuando somos bautizados en agua. Y esa debe ser la razón por la cual nos bautizamos en agua, o nos deben de bautizar en agua. La visión es llegar a tener a Cristo Jesús como nuestra cabeza. Ya es nuestro Salvador. Es por eso que nos bautizamos en agua, porque queremos que Él sea nuestro soberano, nuestra cabeza. Y con Cristo Jesús como nuestra cabeza está el Espíritu Santo y está el Padre, como lo estuvo sobre Jesús en el bautismo en agua.
¿Sí me da a entender con esto? Eso es poderoso, porque Él tiene que ser nuestro soberano. Pero ahora bien, mira, imagínense la sabiduría sobre nosotros, en nuestra mente, en nuestra imaginación, mis hermanos, en nuestra alma, porque nuestra alma está acá, nuestro espíritu está acá, lo sabía usted, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, mis hermanos, nuestra vida va a cambiar totalmente. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para tener la sabiduría sobre nosotros? Para que Cristo sea nuestro soberano, nuestra cabeza. Hoy le va a dar un principio bien sencillo. Para que la sabiduría divina sea nuestra cabeza, tenemos que sacar de nosotros la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es por eso que acompáñenme por favor a Santiago capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Cuántos quieren la sabiduría de Dios gobernando en sus vidas? Bueno, entonces tenemos que despojarnos de la sabiduría que es contraria a la sabiduría divina. Así de sencillo. Tenemos que vaciarnos de esta sabiduría para entonces ser llenos y que rebalsemos y que esté sobre nosotros la sabiduría divina. Ahora bien, leamos Santiago 3:13, dice, hace una pregunta. Ustedes ya saben estos versículos, lo saben de memoria quizás. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y siempre digo esto, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que nos está haciendo la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, ¿saben ustedes que sabiduría se define como buen juicio? La capacidad de tomar decisiones con reflexión, con ética. Eso es sabiduría, que es diferente a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de aprender, la capacidad de aplicar principios que aprendemos, de conocimiento, ¿sí? Pero alguien puede ser muy inteligente, en lo natural estoy hablando, muy inteligente pero no sabio. Muy inteligente pero tomando decisiones tontas, equivocadas. La sabiduría es la capacidad de poder ver las consecuencias que van a estar adelante de acuerdo a las decisiones que vamos a tomar. Eso es sabiduría. La sabiduría habla de experiencia, mis hermanos. La sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso de experiencia. Eso es la sabiduría. Entonces dice aquí, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora bien, dice, pero si tienen celos amargos y contención o conflictos, pleitos, ¿verdad?, en vuestro corazón, no se jacten o no se gocen, no se enaltezcan, no se las lleven de muy salsa por ello, ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría, o sea, eso de contiendas, de enseñorearse, de ser altivo y todo eso, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que cuando tenemos esas actitudes de pelear y de que no nos dejamos, y esa voz de aquel que les conté que nos dice no te dejes, y la voz interna que nos dice ponerlos en su lugar, ¿sí?, que no te vean la cara de eso. Miren, mis hermanos, esa actitud de pleitos, de contiendas, esa sabiduría no es la que viene de Dios. Esa sabiduría no es Cristo. Esa sabiduría es terrenal, animal y ¿qué más? La palabra lo dice. Si es diabólica, ¿de quién proviene? Del diablo. Esa es la naturaleza o el carácter del diablo, de Lucifer caído en sus formas de Satanás, diablo, serpiente y dragón, ¿sí? Su común denominador es pelear, el odio, el aborrecimiento, los celos, la envidia. Ese es el carácter del diablo. ¿A quién nos parecemos? Ahora veamos la sabiduría que viene de arriba, para que entonces analicemos qué tipo de sabiduría tenemos más. Porque tenemos una mezcla ahorita por esta naturaleza pecaminosa que tenemos, pero hay que ir progresando. Veamos qué sabiduría tenemos más, y eso nos va a decir si Cristo Jesús es nuestra cabeza, si si su soberanía está sobre nosotros o no. Porque dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación o confusión y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o
sea que es Cristo Jesús, que dice, es primeramente pura, mis hermanos, pura, ¿sí? Sin mancha. Después pacífica, amable, buena o benigna, llena de misericordia. ¿Llena de qué? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ve, aquí tenemos dos tipos de sabiduría. Y la sabiduría siempre va a estar gobernando nuestra cabeza, va a ser nuestra cabeza, va a estar gobernando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Entonces aquí es bien claro, mis hermanos, si nosotros tenemos esa tendencia a estar peleando, estar en contiendas, estar en celos amargos. ¿Y dice celos amargos? Sí, celos amargos, porque también hay un celo santo. Dios es celoso, pero no con los celos carnales amargos que nosotros tenemos. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, si nosotros tenemos esos celos amargos, tenemos envidia, si tenemos egoísmo, todo ese tipo de cosas, ahora tengamos entendimiento. Estamos actuando con una sabiduría que no viene de arriba. Quiere decir que entonces esta sabiduría diabólica es la que tenemos gobernando nuestra mente, nuestra vida. La soberanía que tenemos sobre nosotros es esta soberanía terrenal, ¿sí? Animal, carnal, o sea, es la soberanía carnal que tenemos, y soberanía diabólica. Tenemos una triple soberanía sobre nosotros, perversa. Vea cómo se imita lo de Dios, porque cuando tenemos la soberanía de arriba, de lo alto, es Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Tres. Pero si no tenemos entonces la sabiduría terrenal, animal y diabólica, tres. Y está bien claro cómo se caracteriza. Miren, no hay que ser genio, no hay que ser ni muy espirituales para saber qué tipo de soberanía está sobre mi cabeza, está sobre mí. Le voy a dar medio minuto para que piense, no demasiado, 10 segundos. Entonces, mis hermanos, creo que debemos de, aquí sí, de ser sabios, ¿verdad? Inteligentes. Ya no depende de arriba. ¿Qué soberanía va a estar sobre nosotros? ¿Quién va a estar gobernando nuestras vidas? Ya no depende de Dios, depende de nuestras decisiones. ¿A quién elegimos? Y si elegimos la soberanía de arriba, si elegimos la soberanía de lo alto, mis hermanos, la sabiduría de lo alto se va a evidenciar con nuestras acciones. Porque es cierto, nosotros podemos decirle, porque dice en Santiago también capítulo 1, dice, veamos Santiago capítulo 1 versículo 5 creo que es. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, qué bonito se escucha acá, pero le tengo noticias. Está bien, yo le pido, Padre, dame sabiduría, pero entonces le voy a demostrar que de verdad quiero esa sabiduría. ¿Cómo? Pues buscando de Dios, sometiéndome a Él, confesándole todo lo que en mí se levanta en contra de Él, siendo honesto conmigo mismo, porque yo puedo decirle, Señor, yo quiero tu soberanía sobre mi cabeza, pero hay que ver si de verdad es algo que queremos, o queremos seguir viviendo como nosotros queremos. Queremos seguir estando donde nosotros queremos estar. Queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y ese es el mayor problema que tenemos nosotros para con Dios. Porque aunque venimos a la iglesia, aunque le servimos, aunque somos el pastor o un ministro, mire, podemos estar viviendo de acuerdo a nuestros propios gustos, nuestros propios deseos. Y de repente el Señor nos dice, mira, quiero que dejes esto, quiero que hagas esto, quiero que te vayas para aquel lado, quiero que salgas de aquí. Como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham no le puso ningún pretexto. Eso es tomar la soberanía de Dios sobre nosotros, mis hermanos. Pero nosotros, miren, nosotros tenemos cantidad de argumentos. Pero es que, Señor, es que mi familia, pero es que, Señor, esto, que mi trabajo, que mi negocio. Y no nos decidimos a seguir a Cristo de a de veras y a servirle de todo corazón.
No le estoy diciendo que ahorita vaya y renuncie o que ahorita vaya y cierre su negocio. No, pero sí, lo más sabio es que busquemos a Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿A qué quieres que me dedique? ¿Quieres que siga con esto que tengo? ¿O estoy en el lugar equivocado? Señor, ¿o estoy fuera de tu voluntad? Porque el hecho que le vaya bien a usted en algo no quiere decir que esté en la voluntad de Dios. Porque el que es diligente para trabajar prospera, aunque no sea cristiano. Pero eso no quiere decir que está en la voluntad de Dios. Y mire, Dios no la pone difícil. Difícil en un sentido para nuestra carne, pues cuando nos prueba, porque Dios sí nos prueba. Dios no tienta a nadie, pero sí prueba nuestro corazón, y a veces nos pide cosas para ver si estamos dispuestos. Mire, todos admiramos a Abraham por sus riquezas, que dice la Biblia que tenía riquezas. Admiramos su chequera, admiramos su cuenta bancaria, admiramos su billetera. Pero ¿por qué no admiramos la decisión, la valentía de Abraham de estar bajo la voluntad de Dios? La valentía de Abraham para que siempre el Señor fuera su cabeza, su soberano, al punto que en una ocasión, se recuerdan que el Señor le dijo: sacrifica a tu hijo, a tu amado, a tu único, a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? No lo pensó dos veces. Si usted lee Génesis, creo que es 22, dice que cuando Dios le habló esa noche, miren, no esperó que amaneciera, se levantó, agarró a Isaac, agarró todo lo que necesitaba y se fue al lugar que Dios le dijo que le iba a mostrar. No vemos, no leemos que Abraham le haya puesto algún pretexto. Mira, Abraham le pudiera haber dicho: pero entonces, ¿qué pasó, Dios santo? Si tú me dijiste que este era el hijo de la promesa, que de él me ibas a dar descendencia como la multitud de las estrellas o como la arena del mar, y ahora me dices que lo sacrifique. Entonces, ¿en qué quedamos? No, usted no ve que Abraham alegue, que murmure, que pelee con Dios. Él simplemente dijo, obviamente su corazón, lo sé por los principios, el haber dicho: bueno, tú eres el soberano, tú eres el dueño, yo voy a hacer lo que tú me digas, porque yo no existo para mí mismo, para mis propios gustos, existo para tu voluntad, para tus propósitos. Abraham tenía al Señor como su soberano. Abraham tenía a Cristo, sí, Cristo estuvo, siempre Cristo ha estado con ellos, con los israelitas. ¿Quién acompañó a los israelitas? Cristo, la roca. ¿Quién se le apareció en la zarza a Abraham? Cristo, Jehová. ¿Sí me va a entender con esto? Entonces, mis hermanos, ¿usted no ve a Abraham peleando? Eso es tener el gobierno y la soberanía del Señor sobre nosotros. Es por eso que Abraham, cuando él oraba, Dios le escuchaba. Es más, a Dios le agradaba platicar con Abraham, tanto que Dios mismo dice: Abraham, mi amigo. Yo quiero llegar a ser amigo de Dios. Es que vea qué privilegio, qué relación la de Abraham, que Dios mismo haya dejado por escrito: Abraham, mi amigo. Abraham platicaba con Dios como con cualquier otra persona. Conocía la voz de Dios. El Señor se le apareció varias veces. Pero ¿por qué Abraham tuvo eso? Él era alguien especial. No, era alguien valiente que decidió abrazar la sabiduría. Decidió que la sabiduría estuviera como una corona sobre su cabeza. Decidió que el Señor fuera su cabeza, su soberano. Tanto que Dios dice y honra a Abraham y a su descendencia. Dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque también los hijos fueron igual que él. ¿Y saben por qué? Porque Abraham les enseñó a andar en los caminos de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque en Génesis también dice que Dios escogió a Abraham, porque Dios sabía que Abraham iba a enseñar a su descendencia los caminos de Dios, a andar en los caminos de Dios, a caminar con Dios, bajo el gobierno, bajo la soberanía de Dios. Es por eso que Isaac estuvo donde tenía que estar. ¿Cometieron errores? Sí, cometieron errores, porque todos tenemos una humanidad que heredamos desde Adán. Pero el corazón de ellos, la disposición de ellos, la determinación de ellos era que Dios fuera siempre, que el Señor fuera siempre su soberano, el que los gobernaba. Y si cometían algún error, miren, mis hermanos, ellos volvían rápido al camino. No se decepcionaban. Igual Jacob. Vea qué poderoso es eso. Y ahora nosotros también. Pero ellos, así como ellos, tuvieron que tomar decisiones. Porque Abraham pudo haber tomado la decisión de decirle: no, Dios, ¿para qué me voy a ir de aquí de Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó? Si Abraham estaba bien, estaba con su familia.
Su familia era idólatra, pero estaban bien, tenían posesiones. No estaban en la miseria, estaban bien. Pero Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y lo dejó todo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Decirle: Señor mío, Dios mío, ¿cuál es el plan que tienes para mi vida? ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Y cuando lo buscamos con un corazón dispuesto, porque Dios ve las intenciones de nuestro corazón, cuando Él ve que tenemos una determinación, que si Él nos dice: haz esto, aunque nos parezca imposible o difícil o doloroso, lo vamos a hacer. Dios no tiene problemas en hablarnos. Alguien dice: es que mira, a mí Dios no me habla, porque Él ve tu corazón, porque no estás dispuesto a hacer lo que Él te va a decir. Él ve que no estás dispuesto, que no tienes la disposición. ¿Por qué? Porque estamos atestados de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y es por eso que cuando algo sale como Dios quiere, pero no como nosotros queremos, murmuramos, nos quejamos, nos peleamos, hacemos tantas cosas, le echamos la culpa a medio mundo. Se evidencia qué tipo de sabiduría, se evidencia qué es lo que está sobre nuestra cabeza. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos la sabiduría divina sobre nosotros, esa sabiduría pacífica, amable, esa sabiduría que transforma nuestra mente, que renueva nuestra mente, mis hermanos, entonces vea el efecto que va a tener en nuestra relación con Dios. Como dice, creo que es primera de Timoteo, acompáñeme ahí a primera de Timo 2:8. Quiero pues, dice, que los hombres oren. ¿En dónde? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira. Ahora entendamos más este versículo: sin ira y sin contienda. En otras palabras, quiero que oren en todo lugar, teniendo a Cristo, la sabiduría divina, sobre sus cabezas, gobernando sus mentes, sus pensamientos, gobernando sus peticiones, su oración. Ya no vamos a orar de acuerdo a nuestros deseos carnales. Vamos a orar de acuerdo a los deseos de Cristo, a los deseos del Padre, porque los deseos de Cristo, o Cristo tiene los deseos del Padre. Esa es la forma correcta. Entonces, cuando nosotros nos despojamos de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y vamos adquiriendo la sabiduría que viene de lo alto, entonces cuando oramos, esa sabiduría de lo alto va a gobernar nuestra cabeza. Y eso es orar en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo y promete: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, con mi gobierno, con mi soberanía sobre la cabeza, sobre la mente de ustedes, yo mismo lo voy a hacer. ¿Por qué Jesús dice que Él lo va a hacer? Porque lo que voy a estar pidiendo ya no es de acuerdo a mis sentimientos o emociones o deseos perversos o enfermizos. Va a ser de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Vea todo lo que nos lleva, lo que leímos en Proverbios 4. Y sobre todas las cosas adquiere sabiduría. Adquiramos a Cristo sobre nosotros como soberano, como nuestra cabeza. Entonces vamos a caminar en la voluntad de Dios y vamos camino hacia la casa del Padre. Nos vamos perfeccionando. Al principio cuesta. En unas cosas sí dejamos que Él gobierne nuestra vida, y en el resto de cosas nosotros gobernamos con la sabiduría carnal que tenemos, la soberanía carnal que tenemos y la influencia maligna. Pero poco a poco vamos aprendiendo. Entre más avanzamos, menos de mí, más de Él. Lo dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Es necesario que yo deje de gobernar, que yo deje de ser el soberano en mi vida y lo haga Él el soberano de mi vida, mi cabeza, mi Señor. Y entonces el Padre no va a tener problemas en bendecirnos como Él nos quiere bendecir. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tomemos la decisión. Todo empieza con una decisión: decirle: Señor, yo ya no quiero más esa sabiduría terrenal, animal y diabólica que tengo. Señor, yo te pido perdón. Es una decisión. El Padre
Dice, si les falta sabiduría, pídanla, yo se las voy a dar abundantemente. Pero ahora entendemos que hay que tomar decisiones, que es un proceso. Es por eso que Jesús dijo, los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, la vida del reino de Dios. Porque hay que ser valientes para morir a nosotros mismos. Eso es crecer espiritualmente, morir a nosotros mismos. ¿Qué significa morir a nosotros mismos? Que Cristo sea el que vive en mí. Como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para mí. Ahora es Cristo quien vive en mí. Ahora Él es mi soberano, Él es quien me gobierna, Él es el que me dirige. Es por eso que la estatura en el tabernáculo de Moisés, que lo que alcanzamos, que Cristo sea nuestra cabeza, la cabeza de Cristo sobre nosotros. Y eso solo es el 10%. Porque crecer en el tabernáculo, en la estatura del varón perfecto, es crecer en el 10% de nuestro lado consciente. El otro 90% que tenemos es crecer a la estatura del Padre, el templo de Salomón. Es por eso que Jesús dijo, y la palabra dice, en lo poco me has sido fiel. Cuando crecemos a la estatura de Cristo Jesús, es poco. Pero si somos poco en lo fiel, el Padre se encarga de ponernos en lo mucho, mis hermanos. Pidámosle a Dios entonces perdón por todo lo que hasta ahora hemos estado viviendo bajo nuestra propia soberanía carnal, con esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pidámosle perdón, pidámosle al Señor Jesucristo que nos salve, que nos libere, y que de aquí en adelante nos ayude a empezar a adquirir la sabiduría que viene de arriba. ¿Cuánto lo quieren? Póngase de pie y lo vamos a hacer. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder ser liberados, sanados de toda esta sabiduría terrenal, animal y diabólica que tenemos, con lo cual, Señor, no tenemos idea de cuánto estamos fuera de tu voluntad. Señor, no tenemos idea de cuánto, Señor Dios, nos hemos negado a hacer y hacer lo que tú has planificado para cada uno de nosotros. No tenemos idea de cuánto nos hemos rebelado contra tu gobierno, contra tu soberanía, Señor. Hoy reconocemos que somos culpables de vivir en pecado, Señor, rebelándonos, oponiéndonos a tu gobierno, a tu soberanía, resistiéndonos a que tú seas nuestra cabeza. Señor, nos hemos conformado con que tú seas nuestro Salvador, pero hemos querido seguir viviendo de acuerdo a nuestros propios criterios o deseos humanos, carnales. Y aún no tenemos idea de cuánta influencia maligna, diabólica, Señor, hemos tenido, y que nos ha sacado de tu voluntad en muchas cosas en nuestra vida. No tenemos idea, Señor, pero hoy te suplicamos misericordia. Hoy te suplicamos perdón, Señor, por todo lo que hemos resistido a que tú seas nuestra cabeza, Señor Jesús, que tú seas nuestro Señor. Perdónanos por todo lo que nos hemos resistido, Señor. Y te suplicamos que nos salves, que nos liberes de esta actitud que hemos tenido, Señor, sin darnos cuenta. Consciente o inconscientemente hemos tenido una actitud de resistencia. Te pedimos perdón por todo lo que en nuestra mente, en nuestro corazón se levanta en contra de ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Hemos pecado, hemos vivido en pecado, Señor, en todo esto. Pero hoy nos rendimos a ti, Señor. Si queremos tu gobierno, si queremos que tú seas nuestro Señor, Señor Jesucristo, si queremos tu soberanía sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, si queremos, Señor, tus planes, tu voluntad para nosotros, enséñanos, Señor, ayúdanos a tener deleite en tu gobierno, en tu soberanía, a tener convicción que tú siempre nos das lo mejor, a tener convicción que tus planes son planes de bien para nosotros, para darnos un buen futuro, para darnos esperanza, como está escrito. Perdónanos por dudar de tus planes y de tus propósitos para nuestra vida, Señor nuestro y Padre nuestro. Perdónanos. No queremos seguir viviendo por nosotros mismos. No queremos seguir siendo independientes de ti, o tratando de ser independientes de ti, Señor.
Si tú eres quien nos da aliento de vida, tú eres quien nos da existencia, tú eres quien nos da vida, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, ayúdanos a tener convicción que tú nos creaste para que seamos santos y sin mancha, para que estemos delante de ti por siempre. Ayúdanos, Padre, a tener entendimiento, convicción y deleite en tu propósito, que seamos portadores de tu gloria, de tu nombre. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Y Señor, doblegamos nuestra voluntad delante de ti. Hoy rendimos nuestra cabeza a tus pies, Señor Jesús. Por fe lo hacemos. Sea tu voluntad y no la nuestra. Señor, que el tiempo que nos resta de estar en esta tierra, cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a vivir para ti, a existir para ti, a buscarte ahora que puede ser hallado. Produce, Señor Jesús, deleite en nosotros. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad. Produce en nosotros deleite por tu voluntad, Padre. Nos falta deleite en tu voluntad. Señor Cristo Jesús, sálvanos de toda duda, de toda incredulidad que hay en nuestro corazón hacia tu gobierno, hacia tu soberanía, hacia tus planes para nosotros. Porque nos han estado estorbando, estancando todos estos pensamientos, toda esta duda, toda esta incredulidad, Señor nuestro. Gracias, Padre, por oírnos. Yo renuncio, Señor, a mi propia soberanía. Yo renuncio a mi soberanía carnal. Yo renuncio, Señor, a querer ser independiente de ti. Renuncio a todo lo que en mí se opone a ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Renuncio, Señor, a todo lo que en mí se levanta en contra de tu voluntad, de tus planes para mí, Señor nuestro. Yo renuncio a toda resistencia que he tenido hacia ti, hacia tu gobierno, hacia tu soberanía, Señor nuestro y Dios nuestro.